Hermanos, qué bendición tan grande poder abrir la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, ¿podría ver sus Biblias, por favor, si la pueden levantar así un poquito? Diga conmigo, esta es la Biblia. Diga conmigo, cuando la Biblia habla, Dios habla. Amén. ¿Cree usted eso? Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Es un tema que se titula Adoración sin reservas. Adoración sin reservas. Vamos a leer el texto bíblico, Lucas 7, del 36 al 50. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En este pasaje, amados,
se presenta el contraste entre un fariseo llamado Simón y una mujer pecadora. Es un pasaje hermoso, precioso, que parece muy sencillo en la superficie, pero que en realidad es profundo y tiene muchas enseñanzas que Dios desea darnos a cada uno de nosotros. Vamos a examinar el pasaje versículo por versículo y en primer lugar quiero que vayamos al versículo 36. Te voy a presentar aquí a un hombre fariseo orgulloso llamado Simón. Dice así el verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Los fariseos eran un grupo de judíos muy celosos de la enseñanza y del cumplimiento de la ley. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, los creían, los estudiaban e intentaban obedecerlos al pie de la letra. Pero además de los mandamientos del Antiguo Testamento, habían añadido otros mandamientos de lo que ellos llamaban la ley oral, es decir, había la ley escrita, que era la Biblia, el Antiguo Testamento, y la ley oral. Entonces se habían convertido en unos maestros demasiado estrictos, demasiado religiosos. De hecho, la palabra fariseo significa los separados. ¿Por qué los separados? Porque ellos se separaban de las masas, especialmente de los gentiles, de los que no eran judíos y de los pecadores. Y ellos pensaban que eran los únicos que tenían derecho a acercarse a Dios. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham tenían el derecho a venir delante de la presencia de Dios y pensaban que eran salvos por esto. Los fariseos creían en los ángeles, en los demonios, en la vida eterna, en la resurrección del cuerpo y en todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero eran demasiado estrictos, demasiado religiosos. Pensaban que todos los que no pertenecían a su grupo eran unos pecadores y que había que apartarnos de ellos. Entonces sus predicaciones eran demasiado estrictas. Debes arrepentirte, tienes que cumplir con los diezmos, debes cumplir con estas leyes, no puedes hacer nada en el Shabbat. Y si quebrantas los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, estás descalificado. Impresionante, era un grupo de religiosos recalcitrantes, tremendos. Y lamentablemente vemos en la iglesia contemporánea que algunas personas dentro de la iglesia tienden a parecerse a los fariseos, ¿verdad? Hay algunos hermanos por ahí, ¿verdad?, que se sienten un poquito superiores, mejores que los demás. Hermanos que dicen, pues yo ya leí la Biblia 2 veces completa, pastor. Yo soy mejor que todos los demás que son pecadores, que ni siquiera han leído ni el Salmo 23. Entonces a veces nos sentimos un poco mejores, nos sentimos superiores a los demás. Esto es un error, esto no debe ser así. Esto se llama fariseísmo en la Biblia y debemos mantener un corazón humilde, contrito, humillado, para no pensar que somos mejores o que sabemos más de la Biblia o que nuestra vida moral es mucho mejor que la de los demás. Nunca cometas ese error, ¿sí? Porque nuestra vida no es mejor que las demás. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, cada uno de ustedes considere a los demás como superiores a él mismo. Entonces, si entra una persona nueva a la congregación que viene de una vida complicada, difícil, llena de pecado, de maldad, recíbelo con gusto, abrázalo, porque esa persona que acaba de llegar a la iglesia, que se acaba de convertir a Cristo, es tu maestro, es tu maestra. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, yo tengo aquí una pregunta interesante. Si Simón el fariseo era tan religioso, tan recalcitrante, tan estricto, tan complicado, mi pregunta es, ¿por qué razón invitó al Señor Jesucristo? Si todos sus amigos fariseos rechazaban la enseñanza de Jesús, eran contrarios a la enseñanza de Jesús, ¿por qué lo invitó a su casa a comer? Y encuentro tres posibles respuestas. Número uno, tal vez lo invitó porque eras
simpatizante de Jesús, admirador de Jesús, pero esto es muy improbable, porque, repito, todos los fariseos detestaban a Jesús, odiaban a Jesús. Entonces esta primera respuesta tenemos que eliminarla. Número 2, posiblemente Simón el fariseo invitó a Jesús porque quería atraparlo en un error para contradecirlo y demostrar que Jesús era un mentiroso, ¿sí? Pero esta segunda respuesta también es algo improbable, porque en el pasaje Simón el fariseo le llama rabí a Jesús, le llama maestro. Entonces esta segunda respuesta posiblemente tampoco sea la más adecuada. Entonces, en tercer lugar, lo más probable es que Simón el fariseo fuera un coleccionista de celebridades y que hubiera invitado a comer al Señor Jesucristo con una mezcla de respeto, de cierta admiración, de presunción, para que sus amigos que estaban allá a la mesa se enteraran de que él había invitado al Señor Jesucristo, que ya en aquel tiempo era muy, muy famoso. Era una mezcla de respeto, de presunción, de admiración, pero al mismo tiempo, Simón el fariseo no trató a Jesús con cortesía, porque no le lavó sus pies, no le dio la bienvenida, ¿sí? No estaba al pendiente de él. Entonces, este hombre era un hombre bastante complicado. Lo que sabemos es que era fariseo y que los fariseos pertenecían a la clase social media alta. O sea, era gente de dinero. Entonces, en la casa de Simón el fariseo seguramente había una mesa bastante larga, preciosa, ¿verdad? En aquellas casas había como un patio central, ¿sí? Como una especie de una pequeña hacienda donde los cuartos estaban alrededor y al centro estaba este patio, y ahí en el patio era donde se ponían las mesas para celebrar estos banquetes exclusivos, ¿verdad? Solamente la gente VIP podía entrar ahí a comer esta cena con Simón el fariseo, ¿verdad? Los VIP, ¿no? Bueno, vamos al versículo 37. Ahora les voy a presentar a una muchacha pecadora. Dice el verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Antes de explicar el versículo 37, debo enseñarles a ustedes que esta mujer de Lucas 7:37 no es la misma mujer que se menciona en Mateo 26, en Marcos 14 y en Juan 12. En estos pasajes aparece un texto muy parecido de una muchacha que llega con Jesús en una comida y derrama un frasco de perfume, pero no es la misma. Repito, la mujer de Lucas 7 no es la misma que la de Mateo 26, ni Marcos 14, ni Juan 12. ¿Sí? Hay varias diferencias entre ellas. Por ejemplo, el incidente que se describe en Mateo, Marcos y Lucas ocurrió inmediatamente antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el descrito aquí en Lucas ocurrió bastantes meses antes de la crucifixión, quizá 1 año y medio antes de la crucifixión del Señor. En los otros evangelios, en Mateo, Marcos y Juan, el anfitrión de la comida es un Simón el leproso. Pero en el pasaje de Lucas es Simón el fariseo. Entonces son dos Simones, son dos personajes distintos, ¿sí? En el relato de Mateo, Marcos y Juan, la mujer derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, pero en este pasaje de Lucas lo derramó en sus pies. Entonces no es la misma mujer. En el relato de Mateo, Marcos y Juan, la controversia se centró en el costo del perfume, pero aquí en el carácter de la mujer pecadora. Esa es otra diferencia. Y la última diferencia entre estos dos relatos es que en el otro relato, en el de Mateo, Marcos y Juan, eso ocurrió en la ciudad de Betania, un pueblito ahí cercano de Jerusalén, pero la región que nos ocupa aquí en Lucas capítulo 7 es otra región diferente, es al norte de Galilea. ¿Sí? Entonces, cuando leas en los evangelios este relato, no te confundas. La mujer de Mateo, Marcos y Juan es una, y la mujer de Lucas capítulo 7 es otra distinta, ¿sí? Lo que se nos dice aquí en el versículo 37, regresamos a Lucas 7, es que esta era una mujer de la ciudad que era pecadora.
era pecadora. ¿Sí? En una versión de la Biblia de Jerusalén, dice que era una pecadora pública. Es decir, que toda la ciudad conocía el pecado de esa mujer. ¿Sí? No era un pecado privado, ¿no? O un mal pensamiento, o algo que ella se hubiera robado por ahí, que hubiera sido de carácter privado, sino que todo mundo conocía acerca del pecado de esta muchacha, lo cual nos hace pensar que posiblemente, con mucha probabilidad, ella se dedicaba a la prostitución. Ella vendía su cuerpo para ganar dinero o algún otro pecado conectado con la inmoralidad que era notorio para todo el pueblo, ¿sí? Ahora, de alguna manera esta muchacha, en su condición pecaminosa, en su condición de prostitución, se entera que Jesús de Nazaret está comiendo en casa de Simón el fariseo, y de alguna forma ella llega a la comida. ¿Cómo supo esta muchacha que Jesús estaba ahí en casa de Simón el fariseo? En aquel tiempo no tenían Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp para que en su celular alguna amiga le hubiera dicho, ¿qué crees que Jesús está? No, no habían esas cosas. Pero lo que sí había es que la gente se enteraba de dónde estaba Jesús y dónde comía Jesús, porque Jesús era muy famoso. Todo mundo había escuchado acerca del Señor Jesucristo. Y esta muchacha pecadora trajo el frasco de alabastro con perfume a la casa de Simón el fariseo. Esta mujer decidió entrar de pronto, sin pedir permiso, ¿sí? De lo contrario le hubieran impedido la entrada. En estas comidas de la gente muy pudiente, de la gente rica, no se permitía el acceso a ninguno que no estuviera invitado. Pero, por ejemplo, si tú eras pobre o querías acercarte allá a la comida, se te permitía estar afuera, ¿sí? Afuera en la calle, porque al final del banquete, de lo que sobraba del banquete, se le daba a los pobres. Entonces, esta muchacha seguramente de alguna forma se coló, se metió ahí por la puerta, ¿verdad? Y venía preparada con este frasquito de alabastro. Si quieres apuntar, esta palabra alabastro se refiere a una piedrecita blanca, o sea, es decir, era como un estuche de perfume, como un frasco de perfume, pero como de esta piedra blanca translúcida y compacta, era como una especie de mármol. Allí se ponían los perfumes más valiosos en estos frasquitos de alabastro. Vamos a avanzar al versículo 38. ¿Qué pasó? Lucas 7:38. Y estando detrás de Jesús, noten cómo esta muchacha es valiente, se brinca a los guardias de seguridad, se mete por ahí en alguna puerta, ¿verdad? Por atrás, llega a la casa de Simón, se pone detrás de donde está Jesús a sus pies, comienza a llorar y dice el versículo 38 que comenzó a regar con sus lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué valiente muchacha. Ella estaba ahí, hermanos, porque ella sabía que el único que podía perdonarla y darle una esperanza de vida era el Señor Jesucristo. Y no le importó la vergüenza, no le importó pasar ahí por los invitados, o quizá ahí los guardias, ¿verdad?, de Simón el fariseo vinieron atrás de ella como para quererla sacar, pero ya no pudieron hacer eso, porque ella inmediatamente llegó con el invitado de honor, con el Señor Jesucristo. Ya no pudieron tocarla. Y en ese instante ella se postra y derrama sus lágrimas y derrama el perfume. En esas lágrimas y en ese perfume ella estaba derramando su vida. Estaba diciéndole al Señor Jesucristo: perdóname, Señor, perdóname. He sido pecadora, he vivido lejos de ti. Señor, haz algo por mí, limpia mi corazón. Ella estaba muy, muy arrepentida. Ahora, debemos de saber otro dato cultural. No se imaginen que esta comida era así como las que hacemos en los banquetes, con mesas así muy largas y con sillas como las que tenemos aquí en el auditorio. No. Las comidas en aquel tiempo se servían en mesas muy chiquitas,
más o menos en una altura de unos 40, 50, quizás 60 centímetros. Y entonces los invitados se recostaban, se ponían una especie de cojines donde ellos se recostaban de un costado, usaban una de las manos para apoyarse así en el piso o en la mesa y con la otra mano se servían y comían. Entonces, esta mujer llegó por atrás de donde estaba Jesús, se postra y en la posición en la que se encontraba Jesús, como semi-recostado, ella comienza a derramar su corazón. Hay un comentarista que se llama Matthew Henry y comenta acerca de esto. Quiero leerle su comentario. Abro comillas. Dice así Matthew Henry: aquellos ojos que habían sido las puertas de entrada y salida del pecado, los ojos de esta muchacha, se convirtieron ahora en fuentes de lágrimas. Su rostro, que quizás había estado antes cubierto de cosméticos y pinturas, ahora estaba contraído por el llanto y surcado por las lágrimas. Su cabello, que antes lo habría peinado y adornado con esmero para atraer al pecado y a los hombres, ahora servía de toalla para los pies de Cristo, los cuales acababa de regar con sus lágrimas. Esta muchacha es uno de los ejemplos más hermosos que tenemos de adoración, hermanos. Ella vino a adorar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos adoradores del Señor Jesucristo hay aquí? Si tú lo amas y lo adoras, bueno, amén. Y si tú preguntas, bueno, ¿qué es eso de adoración? Yo quiero aprender a adorar. ¿Cómo le hago para adorar al Señor Jesucristo? Apunta la palabra adoración, por favor. Es la palabra griega proskuneo, con K y acento en la U. Proskuneo, con acento en la E, perdón, proskuneo. Y esa palabrita griega que se tradujo adoración en español, significa postrarnos en el suelo, ¿sí?, delante de la persona que estamos adorando, en este caso el Señor Jesucristo, postrarnos en el piso, abrazar sus pies y sus manos y besarlo. Besar las manos y los pies del Señor Jesucristo. Desde luego con una actitud de arrepentimiento y de gratitud ante Él. Eso significa adoración. Entonces, si tú quieres aprender a adorar al Señor Jesucristo, yo quiero pedirte que a partir de hoy en la tarde, de mañana por la mañana, antes de salir de tu casa, durante el día, en la noche, antes de dormirte, tú busques un tiempo y un espacio para que puedas postrarte así en el piso, a solas, si te es posible, y puedas pensar que el Señor Jesucristo está ahí delante de ti porque Él está con nosotros, ¿no es verdad? Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28. Y que tú puedas abrazar sus pies, imaginar que estás abrazando sus pies y que puedas besar sus pies y besar sus manos y decirle, Señor Jesucristo, aquí está mi vida. Si hay un pecado que confesar, te lo confieso, Señor. Si hay una alabanza que cantar, la canto, Señor. Si hay algo por lo cual yo puedo agradecerte, te lo agradezco, Señor. Te adoro con todo mi corazón. Eso es adoración al Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros fuimos llamados a vivir una vida de adoración. Quizá tú te paras el domingo y tú me puedes decir, fui a la iglesia, pastor, estuvo muy bonita la alabanza y escuché la predicación y fui al congreso, organicé los eventos, tomé mi estudio bíblico, hice lo que me tocaba hacer en la iglesia, ofrendé, canté la última canción. Y todo eso está muy bien, gracias a Dios por eso. Pero yo te pregunto, ¿adoraste hoy al Señor Jesucristo? No, pastor. Entonces faltó lo más importante. Está bien hacer todo lo demás, está bien cantar, organizar eventos, venir a los congresos, servir en la iglesia, eso está maravilloso. Pero la actividad primordial que el Señor quiere de ti es que tú lo adores. Levanta tus manos un momentito y dile, Señor Jesucristo, en este momento vengo delante de ti,
nos postramos en nuestro corazón, en nuestra mente, delante de ti, Señor. Abrazamos tus pies, abrazamos tus manos, venimos a besar tus pies y tus manos y a entregarte nuestras vidas, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Quizá alguien diga, pastor, yo no puedo postrarme, porque a veces yo quisiera adorar al Señor y voy en el transporte, voy en mi automóvil, o estoy enfermo de las rodillas, pastor, o de la columna me duele mucho. Si yo me pongo de rodillas, me postro, se me va a acabar de trozar la columna, pastor. No, entonces la posición física no es lo más importante. Es importante, si tú puedes hacerlo, si tú estás joven, jovencita, hazlo, claro. Pero tú no puedes postrarte en tu mente, dile como lo hicimos ahorita, me postro, me arrodillo delante de ti, te reconozco como mi Dios. Eso se llama proscuneo, adoración. ¿Ustedes creen que fue fácil para esta muchacha adorar a Jesús? Vamos al versículo 39, Lucas 7:39. Vamos a ver la reacción de Simón. Dice el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado a Jesús, dijo para sí, subraya esa frase, dijo para sí. Eso quiere decir que pensó lo siguiente que voy a leer. Él no lo dijo hacia afuera, nadie lo escuchó, lo dijo para sí como murmurando, como pensándolo para sí mismo. ¿Qué fue lo que dijo para sí? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Bueno, traté de dramatizarlo un poquito con mi voz, ¿verdad? Porque no creo que Simón el fariseo lo haya dicho así, lo haya leído así planamente, ¿no? Sino que él estaba furioso, el hombre, porque era un soberbio, era un orgulloso, era rico, era de dinero. Él pensaba que él era el jefe de todos, ¿sí? Entonces, esto que acabo yo de leer y tratar de dramatizar, ¿sí?, lo dijo para sus adentros y lo dijo estando furioso. En otras palabras, Simón dijo, si este verdaderamente fuera el Mesías, él hubiera rechazado a esta prostituta. ¿Cómo es posible que le permita que esté ahí con él besándole sus pies? El corazón de Simón se llenó de juicio, no de misericordia. Para él los pecadores eran personas repugnantes, de los cuales hay que alejarse. Él sí era santo, hermanos. Él sí era justo. Él sí conocía la Biblia de principio a final. Él sí merecía ir al cielo por sus buenas obras. Simón puso en duda la autoridad de Jesús. La actitud de Simón se encontraba en un orgullo y una soberbia impresionante que no le permitía ver al Mesías, al Hijo de Dios. Como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 65, describiendo a este tipo de personas soberbias, arrogantes, orgullosas. Fíjense lo que dice Isaías 65:5. Estate en tu lugar. Así dicen los orgullosos, los soberbios. Estate en tu lugar, hazte para allá. No te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Así dice Isaías 65:5. Véanlo en su Biblia. Está describiendo a los orgullosos. Y otra vez, ¿cuántas veces nosotros nos parecemos lamentablemente a Simón el fariseo? Y vemos ahí a un muchacho drogadicto, un viene en la calle, ¿verdad? Que huele a todos los olores posibles de las drogas. Y nosotros estacionamos nuestro automóvil y nos bajamos. ¡Ay, hazte para allá! ¡Ay, chamaquito! Yo voy a la iglesia Vida Nueva para el mundo, hazte para allá, ¿verdad? O aparece por ahí alguna muchachita que, como esta muchacha que se dedica a la inmoralidad, a la prostitución, y alguien la invitó a la iglesia y ella viene vestida así o arreglada, ¿verdad? Como ella sabe hacerlo por su oficio, y se sienta en una de las bancas y hasta nos hacemos a un lado, ¿no? Esta muchacha, hágase para allá. ¿Cómo es posible que los pastores dejen entrar este tipo de personas a la iglesia? Si aquí todos somos santos. ¿Cómo se llama esa actitud? Diga conmigo, fariseísmo. Dile a la persona a tu lado, dile, tú no seas así, por favor.
El Señor Jesucristo detestaba estas actitudes. Se llama fariseísmo y religiosidad. Si el muchachito que te ayuda a estacionar el carro huele a drogas y alcohol. El otro día iba con un pastor y justo nos pasó eso. Nos estacionamos y entonces mi amigo le dice al muchachito, bueno, ese muchachito de veras venía alcoholizado, drogado, de todo, y le dice, ven para acá. Y nos sentamos en la banqueta los tres. Y allí estuvimos conviviendo como una hora. Le sacamos una Biblia, le hablamos del Señor Jesucristo, lo abrazamos, hicimos una oración por él. Porque les digo algo, hermanos, ese muchacho que está ahí en la calle, en las drogas, no es mejor que yo. ¿Usted cree que yo soy mejor que él, hermano? Quizá alguien diga, pues claro que sí, pastor, usted hasta es pastor y trae hasta su corbata color rosa. No, hermano, yo no soy mejor que él. ¿Es cierto? Simón el fariseo, a ver, en este texto, Simón el fariseo era mejor que la muchacha pecadora. ¿Era mejor él? ¿Usted qué opina? Desde luego que no, los dos eran pecadores. Y los dos necesitaban de la gracia y misericordia de Jesús. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 18. Vamos a ir brevemente a esta historia. Lucas 18, versículo 9 al 14. Porque si en tu vida o en mi vida hay una dosis de religiosidad, de fariseísmo, si pensamos que somos mejores que los demás por ser cristianos o porque Jesús nos redimió y vamos rumbo al cielo, estamos completamente equivocados, hermanos. Completamente equivocados. Lucas 18, versículo 9, léalo conmigo. ¿Qué dice? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. Doy mis diezmos de todo lo que gano, Señor. Gracias por haberme hecho tan justo, Señor. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dile a la persona a tu lado: cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y cualquiera que se humilla, cuidado con el orgullo. Pastor, lo que pasa es que usted no me conoce. Yo soy director general de mi empresa y todos me obedecen. Sin mí esta empresa se iría a la quiebra, porque yo estudié en tal lugar y tengo tantas maestrías y tantos doctorados. Hablo 7 idiomas, pastor. La verdad, sí soy superior al resto de la humanidad. Órale, no, pues el brother sí estudió, ¿no? Sí sabe algunos idiomas, ¿no? Pues la verdad sí fue a universidades muy importantes, ¿no? ¿Qué creen que va a hacer Dios con ese hermano? El Señor lo va a humillar hasta el piso, si realmente es cristiano. Lo va a hacer pedazos en su orgullo y en su soberbia, porque el que se enaltece será humillado por Dios. Pero el que se humilla y se postra delante de los pies del Señor Jesucristo, aunque sea director general o sea lo que sea en esta vida, el Señor lo va a enaltecer. ¿Tú qué prefieres? ¿Cuál de las dos? ¿Prefieres enaltecerte o prefieres humillarte? Cada quien escoja. Versículo 40, regreso a Lucas 7, nuestro pasaje, versículo 40. Miren lo que dice el 40, sorprendente. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Pregunta: ¿cómo supo Jesús lo que estaba pensando Simón el fariseo? Si Simón el fariseo no lo expresó en voz alta. ¿Cómo supo Jesús que Simón el fariseo estaba juzgando a la mujer pecadora y lo estaba juzgando a él? ¿Cómo lo supo? Esta es una manifestación de la deidad de Cristo. Apunta, en este pasaje, en el versículo 40, se demuestra la
omnisciencia de Cristo. El Señor Jesucristo veía así a los discípulos, a todo mundo, y sabía qué estabas pensando. Les leía la mente, los motivos y el corazón al 100%. Pasaba el escáner espiritual. Ya te conoció el Señor Jesucristo. Y el Señor, si es tu Salvador, Él también te pasa el escáner diario, hermano. Él conoce todos los motivos de nuestro corazón. Y después el Señor Jesucristo le da una historia interesante a Simón el fariseo, versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Tomen en cuenta que un denario era el salario para vivir un día. ¿Sí? Era el salario mínimo diario. Entonces, uno le debía 500 denarios, 500 días de trabajo, y otros 50 días de trabajo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, verdaderamente has juzgado. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo con esta historia? 2 personas que debían, uno debía 500, otro debía 50, ¿sí? Y a quien le debían decide perdonarlo. ¿Sabes qué? Te perdono tu deuda de 500 y a ti te perdono tu deuda de 50. ¿Cuál de los dos tendría más agradecimiento y amor hacia quien lo perdonó? Al que se le perdonó más, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo? ¿Qué estaba diciendo? El Señor Jesús está haciendo una comparación de estos dos, ¿sí? De estos 2 personajes que están endeudados, con Simón el fariseo y la mujer prostituta. ¿Cuál de los 2 era más pecador que el otro? Bueno, los 2 eran igual de pecadores. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Pero a veces hay pecados mucho más escandalosos que otros, eso es cierto, ¿sí? Pecados que lastiman mucho más la reputación. ¿Cuál de los 2 había pecado de una forma tremendamente escandalosa? La mujer. ¿Cuál había pecado también mucho, pero de una forma muy religiosa, de una forma muy correcta? Son pecados respetables, hermanos. Así estaba viendo un libro que va a salir ahora en las tiendas de teología, de las librerías, que se llama Pecados Respetables, así se llama el libro, imagínense. Entonces, Simón el fariseo le hubiera encantado ese libro, yo creo que lo escribió seguramente, ¿no? Pecados respetables, pero los 2 eran igual de pecadores. Los 2 necesitaban ser perdonados por Jesús. Versículo número 44. Vamos a ver estos contrastes entre Simón y la mujer. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Noten en primer lugar cómo el Señor Jesucristo le da su lugar a la muchacha. En la cultura del Señor Jesús, hermanos, la mujer era prácticamente un objeto. Los fariseos ni siquiera mencionan a sus esposas en el texto bíblico. La mujer tenía que estar en la casa, ahí en un rincón, ¿verdad? Haciendo la comida, educando a los niños. La mujer en la cultura judía y en muchas otras culturas antiguas no era más que un objeto de uso, ¿sí? Se le despreciaba tremendamente. Porque el Señor Jesucristo, si ustedes se dan cuenta y leyeron el texto, le dice a Simón, mira, acércate, Simón, yo sé lo que estás pensando, ven para acá, Simón. Mira, ¿sabes qué? Obsérvala a ella. Observar a una mujer pecadora, además, que se metió a tu casa. Esto era otra ofensa para Simón, el fariseo. Noten, especialmente ustedes, amadas hermanas, cómo el Señor Jesucristo les da la dignidad que ustedes tienen desde que fueron formadas. La mujer es igual de valiosa que el varón.
Delante de Dios somos iguales, no hay diferencias, aunque hay diferencias en funciones, desde luego. La mujer, si está casada, debe someterse al esposo. Lo que enseña la Biblia, eso es correcto, pero eso no significa que la mujer sea inferior al varón. La mujer es creación de Dios, preciosas, valiosas y además todas las que están aquí, bonitas. Aleluya, gloria a Dios. Con todo respeto. 3 contrastes entre la mujer pecadora y Simón el fariseo. Primer contraste, dice Jesús: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. Este fue un tremendo descuido de Simón el fariseo, porque si tú eras fariseo y pudiente, cuando tú invitabas a las personas a comer a tu casa, les lavabas los pies a los invitados. O tus esclavos, tus siervos, tenían que lavarles los pies a los invitados, porque en aquel tiempo pues no habían calcetines ni tenis Nike, ¿verdad? Todo el mundo andaba con sandalias y en las calles de Jerusalén pues era una polvareda tremenda con el calorón allá de Israel. Entonces, todo el mundo llegaba sudando, ¿verdad? Y los pies combinados con el polvo y los guaraches, pues ya se imaginarán ustedes, era un desastre, ¿verdad? Entonces cuando llegabas a una casa a comer, habían personas que estaban ahí sirviendo en esa casa que se encargaban de limpiarte los pies, ¿sí? Era como ahora en los restaurantes, que cuando llegas a un restaurante muy fino, le pongo su saco por aquí, por favor, pase por acá. Sí, permítame su bolsa, señora, te la ponen ahí en un perchero, ¿no? Es lo mismo, pero, ¿verdad? Ahora en los tiempos del Señor Jesucristo, así era el asunto. Entonces, al Señor Jesucristo nadie le lavó los pies. Esto fue una tremenda falta de respeto hacia el Señor Jesucristo. Y seguramente Simón fue consciente de ello, y su invitación a Jesús era para ponerlo a prueba, para que Jesús se sintiera como inferior, como descalificado, ¿me entiendes? Entra a la casa de Simón, que es un palacio, una casa hermosa, un banquete impresionante, y ya llegué y ni siquiera me lavaron mis pies. Simón quería hacer sentir a Jesús mal, ¿ya se dio cuenta? ¿Y qué hizo la mujer? Todo lo contrario. Llegó y con sus lágrimas le lavó sus pies al Señor Jesucristo en adoración. Segundo contraste, Jesús le dice a Simón: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. El beso era como el saludo que tenemos actualmente en nuestra cultura de mano. En la cultura de Jesús del siglo I, los varones, ¿sí?, cuando llegabas a una casa se saludaban de un beso, ¿verdad?, en la mejilla, respetuoso. De hecho, en la carta del apóstol Pedro nos dice: saluden a los hermanos con un beso santo. Entonces, el beso era el saludo. Simón no lo saludó a Jesús, no le dio el beso de etiqueta, ¿no?, en la mejilla. Pero esta muchacha estaba besando y besando y besando los pies del Señor Jesucristo. Y tercer contraste, Simón no ungió la cabeza de Jesús con aceite, que también era una costumbre de aquellos años, pero esta mujer ungió con perfume los pies del Maestro. Y vamos a terminar el pasaje, versículo 48 al 50, después de esta exhortación que da el Señor Jesucristo. Vean el versículo 47, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí el Señor Jesucristo voltea hacia donde está Simón el fariseo y le hace una declaración muy escandalosa. Le dice: mira, Simón, ve a esta mujer, mira todo lo que ella hizo por mí. Tú no hiciste nada de eso por mí. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Oh, esta era una declaración terriblemente escandalosa. ¿Por qué? Porque los fariseos en los tiempos de Jesús, que eran expertos en el Antiguo Testamento, ellos sabían que solamente Jehová perdona pecados, nada más. El único con la capacidad y el poder de perdonar pecados es Jehová, punto. Nadie más puede perdonar pecados. Entonces, si un fariseo le decía a una persona: tus pecados te son perdonados, lo apedreaban, porque era una blasfemia que un ser humano le dijera a otro ser humano: te perdono tus pecados.
Es terrible, una blasfemia terrible. Ellos habían leído allá el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Se acuerdan de ese texto? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová es el único que puede perdonar pecados. Ahora viene este rabino judío, este hombre sencillo, con una túnica sencilla de huaraches, con 12 ahí mugrosos discípulos, todos apestosos. Y esta muchacha pecadora se mete a mi casa sin pedirme permiso, le lava los pies y encima de todo una blasfemia. ¿Cómo es posible que este hombre se atreva a decirle, te perdono tus pecados? Es ya el colmo para Simón. Versículo 48. Y a ella le dijo, voltea Jesús hacia esta muchacha y le dice otra vez lo mismo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, todos los invitados, ¿qué comenzaron a decir? ¿Quién es este? ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree? Que también perdona a esta mujer sus pecados. Verso 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Wow. Dos conclusiones de este mensaje. Número 1. Si amamos a Jesús con todo nuestro corazón, Él promete perdonar nuestros pecados. Él perdona nuestros pecados. Porque Él es Jehová en la carne. Cuando Jesucristo nació en ese establo de Belén, era Dios mismo el que estaba naciendo. Cuando María besaba la mejilla de Jesús, no estaba besando la mejilla solo de un bebé humano, estaba besando la mejilla de Jehová. Y cuando ese bebé creció, fue a la cruz del Calvario y murió y derramó su sangre, porque ahí en esa cruz el castigo que Él tuvo era el castigo que tú y yo merecíamos. Entonces, cuando tú depositas tu fe y tu confianza en Él y lo amas con todo tu corazón, Él tiene poder de perdonar tus pecados. Pregunta, ¿cuántos pecados y de qué gravedad has cometido? No me lo contestes aquí públicamente, por favor, porque yo tampoco les voy a decir los míos. Lo que sí sé es que todos nosotros hemos pecado gravemente, ¿verdad? ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto lo amas? ¿Mucho o poco? El Señor quiere que le entregues todo tu corazón, que lo ames sin reservas, que lo adores sin reservas. Porque cuando te entregas a Él con todo tu corazón, Él es el único que puede perdonarte y que puede salvar tu alma. Muchos de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y conocemos lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué sentiste cuando naciste de nuevo y supiste que eras perdonado? ¿Qué pasó en tu alma? ¿Qué pasó? Algo pasó adentro, ¿verdad? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Una alegría y un gozo enorme. Y un compromiso para adorarlo a Él para siempre, ¿no es cierto? Las lecciones de este pasaje son muchos. Voy a mencionar algunas características rápido para terminar el mensaje. La adoración de esta mujer fue una adoración valiente, número 1. No le importó la gente que estaba ahí, fue una adoración valiente. Número 2, fue una adoración amorosa. Ella derramó ese perfume y sus lágrimas, pero en realidad estaba derramando su vida. Le estaba diciendo a Jesús, te amo con todo mi corazón. Número 3, fue una adoración arrepentida. Ella venía no solo con la fe de que Jesús podía perdonarla, sino venía con una fe arrepentida. Venía completamente quebrantada, estaba dispuesta a dejar su vida de pecado. Número 4, fue una adoración necesitada. Ella necesitaba de Jesús. Era su primera y su última necesidad. Y en último lugar, era una adoración humilde. Una
mujer que quebrantó su corazón, que se humilló delante de Jesús. ¿No quisieras tú adorar de esta manera al Maestro? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorarlo a Él. Si me ayudan aquí con el piano, por favor. Los que deseen levantar su mano pueden hacerlo. Y vamos a pasar un par de minutos en adoración para terminar. Cierra tus ojos y puedes decir estas palabras después de mí. Señor Jesucristo, te doy gracias porque me has hablado a lo profundo de mi corazón. Señor, yo no quiero ser como Simón el fariseo, ni pensar que soy alguien importante o que he logrado muchas cosas importantes por mi esfuerzo. Señor, si he sido como Simón el fariseo, te pido perdón. Si he juzgado a los demás, si he visto con desprecio a mis familiares porque no te conocen, si he pensado que soy superior o más importante que los demás, si he humillado a otros, si me he burlado de otros, perdóname, Señor, perdóname. Me arrepiento con todo mi corazón y me humillo delante de ti. Señor Jesús, más bien yo quisiera ser como aquella mujer pecadora que se le perdonó mucho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Señor, sinceramente, tú me has perdonado mucho, Señor, porque yo, igual que ella, he cometido muchas faltas, muchos pecados, Señor. Quizá algunos de esos pecados han sido escandalosos, quizá otros han sido privados, pero no importa qué característica haya tenido mi pecado, Señor, mi pecado te lastima, Señor, y me destruye a mí. En este momento, Señor, te pido perdón por mis pecados. Vengo con una fe arrepentida. Vengo en una adoración valiente, amorosa, necesitada de ti. Y ahora, Señor, en nuestro corazón nos arrodillamos, nos postramos delante de ti, Señor Jesucristo. Te amamos. Dígale usted desde su lugar: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Necesito de ti. Vengo a besar tus pies, a derramar lágrimas de arrepentimiento y de gozo al mismo tiempo. Vengo a derramar mi perfume delante de ti, Señor. Toda mi vida te la entrego. Dígaselo. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Te entrego mi tiempo, mis talentos. Te entrego mis dones, mi familia. Todo lo que yo soy y lo que yo tengo, lo derramo a tus pies, Señor Jesucristo. Te amo con todo mi corazón, Señor. Gracias por haberme perdonado, por haberme salvado y por haberme comprado en la cruz del Calvario vida eterna y salvación. Te adoro, Señor. Dígaselo. Te adoro, Señor Jesús. En tu nombre precioso. Gracias, Señor. Así, con sus ojos cerrados, nadie abra los ojos. Si hay alguna persona que todavía no le entrega su vida a Jesucristo, este es el momento de hacerlo. No importa si tú practicas la religión católica o mormón o testigo de Jehová, no importa la filosofía que tú practiques, solamente Jesús puede salvarte. Y Él está aquí en este salón. En esta iglesia cristiana se predica de Cristo solamente. Y Él está aquí.
Si tú no le has entregado tu corazón, entrégaselo ahora. Dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, yo no te conozco, no sé quién eres, pero he escuchado acerca de ti que tú me amas, que tú estás aquí, Señor, sentado a la mesa, y yo he venido a escuchar tu voz. Señor, me arrodillo delante de ti, reconozco que he vivido para mí mismo, que he vivido en pecado. Te suplico que me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa. Yo creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día. Entra a mi corazón, entra a mi vida, transfórmame y cámbiame, y concédeme el milagro de nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén, amén.